Daniel. Capítulo 1. En el tercer año del reinado del rey Jehoiakim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a Jerusalén y la cercó. Con el tiempo, Jehová entregó en sus manos al rey Jehoiakim de Judá, así como a algunos de los utensilios de la casa del Dios verdadero, y él los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y puso los utensilios en el tesoro de su Dios. Entonces el rey le ordenó a Aspenaz, el jefe de los funcionarios de su corte, que trajera a algunos israelitas, incluidos algunos descendientes de la realeza y la nobleza. Debían ser jóvenes sin ningún defecto físico y de buena apariencia, que tuvieran sabiduría, conocimiento y discernimiento, y que pudieran servir en el palacio del rey. Él tendría que enseñarles la escritura y el idioma de los caldeos. Además, el rey ordenó que se les diera una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía. Tenían que educarlos durante 3 años, y al final de ese periodo pasarían a servir al rey. Ahora bien, entre ellos había algunos de la tribu de Judá: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y el funcionario principal de la corte les puso otros nombres. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel decidió en su corazón que no iba a contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Así que le pidió permiso al funcionario principal de la corte para no consumir esas cosas que lo contaminarían. Y el Dios verdadero hizo que el funcionario principal de la corte tratara a Daniel con bondad y compasión. Pero el funcionario principal de la corte le dijo a Daniel: Tengo miedo de mi señor el rey, quien determinó lo que debían comer y beber. ¿Y si ve que ustedes tienen peor aspecto que los otros jóvenes de su edad? Ustedes harían que yo fuera culpable ante el rey. Entonces Daniel le dijo al guardián a quien el funcionario principal de la corte había nombrado para que cuidara de Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Por favor, haz una prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den de comer legumbres y de beber agua. Luego, compara nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de los manjares del rey. Entonces, según lo que veas, decide qué quieres hacer con tus siervos. Así que él accedió a su propuesta, y les hizo esa prueba durante 10 días. Cuando terminaron los 10 días, su aspecto era mejor y más saludable que el de todos los jóvenes que comían de los manjares del rey. De modo que el guardián se llevaba los manjares y el vino, y les daba legumbres. Y el Dios verdadero les dio a estos 4 jóvenes conocimiento y comprensión de todo tipo de escritura y sabiduría. Y Daniel recibió la capacidad de entender todo tipo de visiones y sueños. Al terminar el tiempo fijado por el rey para que los llevaran ante su presencia, el funcionario principal de la corte los llevó ante Nabucodonosor. Cuando el rey habló con ellos, se vio que no había nadie en todo el grupo como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y ellos se quedaron a servir al rey. Cada vez que el rey les preguntaba por cualquier asunto en el que se necesitara sabiduría y entendimiento, él veía que eran 10 veces mejores que todos los sacerdotes magos y los adivinos que había en todo su reino. Y Daniel siguió allí hasta el primer año del rey Ciro. Capítulo 2. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños, y él se inquietó tanto que no conseguía dormir. Así que el rey mandó llamar a los sacerdotes magos, los adivinos, los hechiceros y los caldeos, para que le dijeran lo que había soñado. Entonces ellos entraron y se presentaron ante el rey. El rey les dijo: He tenido un sueño, y estoy inquieto porque quiero saber lo que soñé. Los caldeos le respondieron al rey en arameo: Oh rey, vive eternamente. Cuéntales el sueño a tus siervos, y nosotros te diremos su interpretación.
El rey les contestó a los caldeos: Esta es mi decisión final. Si no me revelan el sueño y su interpretación, haré que ustedes sean desmembrados y que sus casas se conviertan en letrinas públicas. En cambio, si me revelan el sueño y su interpretación, les daré regalos, recompensas y grandes honores. Así pues, díganme el sueño y su interpretación. Por segunda vez, ellos le respondieron: Que el rey les cuente el sueño a sus siervos, y nosotros le diremos su interpretación. El rey les respondió: Me doy perfecta cuenta de que están tratando de ganar tiempo, porque ya saben cuál es mi decisión final. Si no me revelan el sueño, hay un único castigo para todos ustedes. Pero ustedes se han puesto de acuerdo para contarme una mentira y engañarme, esperando a que cambie la situación. De modo que revélenme el sueño, y así sabré que pueden darme su interpretación. Los caldeos le contestaron al rey: No hay ningún hombre en toda la tierra capaz de hacer lo que pide el rey. De hecho, ningún gran rey ni gobernador le ha pedido algo así a ningún sacerdote mago, ni adivino, ni caldeo. Lo que el rey pide es difícil, y no existe nadie que pueda revelarle eso al rey salvo los dioses, que no residen entre los mortales. Al oír esto, el rey se puso terriblemente furioso y ordenó exterminar a todos los sabios de Babilonia. Cuando se dio esta orden y estaban a punto de exterminar a los sabios, también fueron a buscar a Daniel y sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel se dirigió con discreción y prudencia a Arioc, que era el jefe de la guardia personal del rey y había salido a matar a los sabios de Babilonia. Le preguntó a Arioc, el oficial del rey: ¿Por qué ha dado el rey una orden tan severa? Entonces Arioc le contó todo a Daniel. Así que Daniel fue y le pidió al rey que le concediera tiempo para revelarle la interpretación. Después Daniel se fue a su casa y les contó lo que pasaba a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías. Les pidió que le suplicaran misericordia al Dios del cielo en cuanto a ese secreto, para que ni Daniel ni sus compañeros fueran exterminados con los demás sabios de Babilonia. Entonces, durante la noche, se le reveló el secreto a Daniel en una visión. De modo que Daniel alabó al Dios del cielo. Daniel dijo: Alabado sea el nombre de Dios por toda la eternidad, porque sólo de Él son la sabiduría y el poder. Él cambia tiempos y épocas, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los que tienen discernimiento. Revela las cosas profundas y las cosas ocultas. Sabe lo que está en la oscuridad, y la luz reside con Él. A ti te doy gracias y te alabo, oh Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y poder. Y ahora me has revelado lo que te hemos pedido. Nos has revelado lo que le preocupa al rey. Entonces Daniel fue a donde estaba Arioc, a quien el rey le había encargado que matara a los sabios de Babilonia, y le dijo: No mates a ninguno de los sabios de Babilonia. Llévame ante el rey, y yo le revelaré la interpretación. Rápidamente, Arioc llevó a Daniel ante el rey y le dijo: He encontrado a un hombre entre los desterrados de Judá que puede revelarle la interpretación al rey. Entonces el rey le dijo a Daniel, a quien llamaban Belsasar: ¿De veras puedes revelarme el sueño que vi y su interpretación? Daniel le respondió al rey: Ninguno de los sabios, adivinos, sacerdotes magos, ni astrólogos puede revelarle al rey el secreto que quiere saber. Pero hay un Dios en los cielos que revela los secretos, y Él le ha anunciado al rey Nabucodonosor lo que va a suceder en la parte final de los días. Estos son tu sueño y las visiones que tuviste en tu cabeza cuando estabas acostado en tu cama. Oh rey, cuando estabas acostado en tu cama,
te pusiste a pensar en lo que sucedería en el futuro, y el que revela los secretos te ha anunciado lo que va a pasar. Este secreto no se me ha revelado a mí porque tenga más sabiduría que cualquier otra persona. Más bien, se me reveló para que el rey supiera la interpretación y así tú conocieras los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, estabas mirando y entonces viste una estatua enorme. Esa estatua, que era inmensa y extremadamente brillante, estaba de pie enfrente de ti y tenía un aspecto aterrador. La cabeza de la estatua estaba hecha de oro fino. El pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de cobre, sus piernas de hierro, y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Mientras mirabas, se cortó una piedra, aunque no con manos humanas. Y ésta golpeó los pies de hierro y barro de la estatua, y los hizo añicos. Entonces el hierro, el barro, el cobre, la plata y el oro fueron hechos añicos todos juntos, y pasaron a ser como la paja de la era en el verano. Y el viento se los llevó para que no quedara ni rastro de ellos. Pero la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Este es el sueño, y ahora le diremos su interpretación al rey. Tú, oh rey, el rey de reyes, a quien el Dios del cielo le dio el reino, el poder, la fuerza y la gloria, en cuyas manos entregó hombres donde quiera que vivieran, así como los animales del campo y las aves de los cielos, y a quien hizo gobernante de todos ellos. Tú mismo eres la cabeza de oro. Pero después de ti surgirá otro reino inferior a ti. Luego surgirá un tercer reino, uno de cobre, que gobernará toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, porque tal como el hierro hace añicos y pulveriza todo lo demás, sí, igual que el hierro que destroza, éste hará añicos y destrozará todos estos reinos. Y tal como los pies y los dedos de los pies que viste eran en parte de barro de alfarero y en parte de hierro, el reino estará dividido, pero tendrá algo de la dureza del hierro, igual que el hierro mezclado con barro húmedo que viste. Y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, del mismo modo el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Igual que el hierro mezclado con barro húmedo que viste, ellos se mezclarán con el pueblo. Pero no se mantendrán unidos unos a otros, tal como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos. Y será el único que permanecerá para siempre, tal como viste que pasaba cuando se cortó una piedra de la montaña, aunque no con manos humanas. Y la piedra hizo añicos el hierro, el cobre, el barro, la plata y el oro. El gran Dios le ha revelado al rey lo que sucederá en el futuro. El sueño es verdadero, y su interpretación es digna de confianza. Entonces el rey Nabucodonosor cayó rostro a tierra delante de Daniel, y le rindió homenaje. También ordenó que le ofrecieran un regalo e incienso. El rey le dijo a Daniel: El Dios de ustedes es verdaderamente Dios de dioses, Señor de reyes y el que revela secretos. ¿Por qué pudiste revelar este secreto? Luego el rey engrandeció a Daniel. Le hizo muchos regalos magníficos y lo nombró gobernante de toda la provincia de Babilonia y prefecto principal de todos los sabios de Babilonia. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abednego a cargo de la administración de la provincia de Babilonia, pero Daniel se quedó en la corte del rey. Capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de alto y 6 codos de ancho.
la colocó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, los prefectos, los gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los magistrados y a todos los administradores de las provincias para la inauguración de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. De modo que los sátrapas, los prefectos, los gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los magistrados y todos los administradores de las provincias se reunieron para la inauguración de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y se quedaron de pie enfrente de la estatua que Nabucodonosor había levantado. El heraldo anunció con voz fuerte: Gente de todo pueblo, nación e idioma, a ustedes se les ordena que cuando oigan el cuerno, la flauta, la cítara, el arpa triangular, el instrumento de cuerda, la gaita y los demás instrumentos musicales, tienen que caer de rodillas y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no caiga de rodillas y la adore, será arrojado de inmediato en el horno de fuego. Así que cuando se oyó el cuerno, la flauta, la cítara, el arpa triangular, el instrumento de cuerda y los demás instrumentos musicales, gente de todo pueblo, nación e idioma cayó de rodillas y adoró la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. En aquel momento, algunos caldeos se acercaron y acusaron a los judíos. Le dijeron al rey Nabucodonosor: Oh rey, vive eternamente. Oh rey, tú ordenaste que todo hombre que oyera el cuerno, la flauta, la cítara, el arpa triangular, el instrumento de cuerda, la gaita y los demás instrumentos musicales, debía caer de rodillas y adorar la estatua de oro, y que el que no cayera de rodillas y la adorara, debía ser arrojado en el horno de fuego. Pues hay unos judíos, a los que tú nombraste para administrar la provincia de Babilonia, que no te han mostrado respeto, oh rey. Son Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no sirven a tus dioses, y no quieren adorar la estatua de oro que tú has levantado. Entonces Nabucodonosor, terriblemente enfurecido, ordenó que le trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Así que llevaron a estos hombres ante el rey. Nabucodonosor les dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, ¿es cierto que no sirven a mis dioses y que no quieren adorar la estatua de oro que yo he levantado? Si ahora, cuando oigan el cuerno, la flauta, la cítara, el arpa triangular, el instrumento de cuerda, la gaita y los demás instrumentos musicales, están dispuestos a caer de rodillas y adorar la estatua que he hecho, está bien. Pero si se niegan a adorarla, serán arrojados de inmediato en el horno de fuego. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey: Oh Nabucodonosor, no es necesario que te demos una respuesta sobre este asunto. Si tiene que ser así, oh rey, el Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego y también de tus manos. Pero incluso si no lo hace, oh rey, debes saber que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que tú has levantado. Entonces Nabucodonosor se puso tan furioso con Sadrach, Mesach y Abednego, que la expresión de su cara cambió. Así que dio la orden de calentar el horno 7 veces más de lo normal. También les ordenó a unos hombres fuertes de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran en el horno de fuego. De modo que los ataron y los arrojaron en el horno de fuego vestidos todavía con sus mantos, túnicas, gorros y el resto de su ropa. Como la orden del rey había sido tan severa y el horno estaba mucho más caliente de lo normal, los hombres que llevaron a Sadrach, Mesach y Abednego murieron por las llamas del fuego. Pero estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego,
cayeron atados dentro del horno de fuego. Entonces el rey Nabucodonosor, asustado, se levantó rápidamente y les preguntó a sus altos funcionarios: ¿No atamos y arrojamos en el fuego a 3 hombres? Ellos le respondieron al rey: Sí, oh rey. Él dijo: Miren, veo a 4 hombres que se pasean libremente en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el cuarto parece un hijo de los dioses. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos funcionarios del rey que estaban allí reunidos vieron que el fuego no les había hecho daño a los cuerpos de esos hombres. No se les había chamuscado ni un solo pelo de la cabeza. Sus mantos estaban igual que antes, y ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y rescató a sus siervos. Ellos confiaron en él, no obedecieron la orden del rey y estuvieron dispuestos a morir antes que servir y adorar a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por eso, doy esta orden: que cualquier persona, sin importar su pueblo, nación o idioma, que diga algo contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea desmembrada y que su casa se convierta en una letrina pública, pues no existe otro Dios que pueda librar como este. Después el rey les dio un puesto superior a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Capítulo 4. Del rey Nabucodonosor a gente de todo pueblo, nación e idioma que vive en toda la tierra. Que su paz sea abundante. Me complace proclamar los milagros y las cosas impresionantes que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¡Qué grandes son sus milagros! ¡Y qué poderosas son las cosas impresionantes que hace! Su reino es un reino eterno, y su dominio dura generación tras generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y disfrutaba de prosperidad en mi palacio. Tuve un sueño que me dio miedo. Mientras estaba acostado en la cama, las imágenes y visiones de mi cabeza me asustaron. Así que di la orden de que trajeran ante mí a todos los sabios de Babilonia para que me revelaran la interpretación del sueño. Entonces entraron los sacerdotes magos, los adivinos, los caldeos y los astrólogos. Cuando les conté el sueño, no pudieron revelarme su interpretación. Por fin vino ante mí Daniel, llamado Beltsasar por el nombre de mi Dios y en quien está el espíritu de los dioses santos. Así que le conté el sueño. Oh Beltsasar, jefe de los sacerdotes magos, sé bien que el espíritu de los dioses santos está en ti y que no hay ningún secreto que se te resista. Explícame las visiones que tuve en mi sueño y su interpretación. En las visiones que tuve en mi cabeza mientras estaba en la cama, vi un árbol altísimo en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte, y su copa llegó a los cielos. Podía verse desde todos los rincones de la tierra. Su follaje era hermoso, tenía mucho fruto, y en él había comida para todos. Los animales del campo buscaban su sombra, y las aves del cielo vivían en sus ramas. Todo ser vivo comía de él. Mientras veía las visiones de mi cabeza acostado en la cama, vi a un vigilante, un santo, que bajaba de los cielos. Y gritó: «Corten el árbol, córtenle las ramas, quítenle las hojas y esparzan su fruto. Que los animales huyan de debajo de él y los pájaros de sus ramas. Pero dejen el tocón con sus raíces en la tierra, con una atadura de hierro y de cobre entre la hierba del campo. Que lo moje el rocío del cielo, y que esté con los animales entre la vegetación de la tierra. Que se le cambie el corazón. En vez del de un ser humano, que se le dé el de un animal,
y que pasen 7 tiempos por él. Esto es por decreto de los vigilantes, y este veredicto es anunciado por los santos, para que todo el que vive sepa que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad, y que Él se lo da a quien Él quiere, y sobre Él coloca incluso al hombre más humilde. Este fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Ahora, oh Beltsasar, dime su interpretación, porque ninguno de los otros sabios de mi reino puede revelarme la interpretación. Pero tú sí puedes, porque el Espíritu de dioses santos está en ti. Entonces Daniel, llamado Beltsasar, se inquietó por un momento, y sus pensamientos empezaron a asustarlo. El rey le dijo: «Oh Beltsasar, no dejes que el sueño y su interpretación te asusten». Beltsasar respondió: «Oh mi señor, que el sueño se cumpla en los que te odian y su interpretación en tus enemigos». El árbol que viste que se hizo grande y fuerte, cuya copa llegó a los cielos, el que se veía desde toda la tierra, que tenía un follaje hermoso, mucho fruto y comida para todos, bajo el que vivían los animales del campo y en cuyas ramas residían las aves del cielo, ese árbol eres tú, oh rey, porque te has hecho grande y fuerte. Tu grandeza ha crecido y ha llegado a los cielos, y tu dominio ha alcanzado todos los rincones de la tierra. Y el rey vio a un vigilante, un santo, que bajaba de los cielos diciendo: «Corten el árbol y acaben con él, pero dejen el tocón con sus raíces en la tierra, con una atadura de hierro y de cobre, entre la hierba del campo. Que lo moje el rocío del cielo y que esté con los animales del campo hasta que pasen 7 tiempos por él». Oh rey, esta es la interpretación y este es el decreto del Altísimo que tiene que sucederle a mi señor el rey. Te echarán de entre los hombres, vivirás con los animales del campo y comerás hierba como los toros. El rocío del cielo te mojará, y pasarán 7 tiempos por ti hasta que sepas que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad, y que Él se lo da a quien Él quiere. Pero como dijeron que se dejara el tocón del árbol con sus raíces, recuperarás tu reino cuando reconozcas que los cielos están gobernando. Por lo tanto, oh rey, acepta mi consejo, por favor. Apártate de tus pecados, haciendo lo que está bien. Apártate de tu maldad, mostrándoles compasión a los pobres. Quizás se prolongue tu prosperidad. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, él estaba caminando en la azotea del Palacio Real de Babilonia. El rey decía: ¿No es esta Babilonia la grande, la que yo mismo he construido para la casa real con mi propia fuerza y poder, y para la gloria de mi majestad? Mientras el rey todavía tenía estas palabras en la boca, se oyó una voz de los cielos que dijo: «Oh rey Nabucodonosor, a ti se te dice, el reino se te ha quitado, y se te echa de entre la humanidad. Vivirás con los animales del campo, y comerás hierba como los toros. Pasarán 7 tiempos por ti, hasta que sepas que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad, y que Él se lo da a quien Él quiere». En ese momento, esas palabras se cumplieron en Nabucodonosor. Él fue echado de entre la humanidad y empezó a comer hierba como los toros. Su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. El cabello le creció tan largo como plumas de águila, y sus uñas eran como garras de pájaro. Cuando terminó ese periodo, yo, Nabucodonosor, levanté la mirada hacia los cielos y recobré el juicio. Y alabé al Altísimo. Alabé y le di gloria al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino dura generación tras generación. Comparados con él, todos los habitantes de la tierra no son nada, y él actúa según su propia voluntad con el ejército de los cielos y los habitantes de la tierra. Y no hay nadie que pueda impedírselo o que pueda decirle: «¿Qué has hecho?». En ese momento recobré el juicio y recuperé la gloria de mi reino,
mi majestad y mi esplendor. Mis altos funcionarios y mis nobles acudieron a mí con gran interés. Se me devolvió el reino, y mi grandeza aumentó todavía más. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y le doy gloria al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos son justos, y porque puede humillar a los que se comportan con orgullo. Capítulo 5. El rey Belsasar organizó un gran banquete para 1000 de sus nobles, y estuvo bebiendo vino enfrente de ellos. Bajo los efectos del vino, Belsasar ordenó que le llevaran los recipientes de oro y plata que su padre Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén. El rey quería beber de ellos junto con sus nobles, sus concubinas y sus esposas secundarias. Así que le llevaron los recipientes de oro que se habían sacado del templo de la casa de Dios en Jerusalén. Y el rey, sus nobles, sus concubinas y sus esposas secundarias bebieron de ellos. Bebieron vino y alabaron a dioses de oro y plata, de cobre, hierro, madera y piedra. En ese momento aparecieron los dedos de la mano de un hombre y comenzaron a escribir sobre el enlucido de la pared del palacio del rey, enfrente del candelabro, y el rey veía la mano que estaba escribiendo. Entonces el rey se puso pálido, y sus pensamientos lo aterrorizaron. Sus caderas empezaron a temblar, y sus rodillas a chocar una contra otra. El rey gritó que reunieran a los adivinos, los caldeos y los astrólogos. Les dijo a los sabios de Babilonia: A cualquiera que lea esta escritura y me diga su interpretación, haré que lo vistan de púrpura, que le pongan un collar de oro en el cuello, y que sea el tercer gobernante en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero ninguno fue capaz de leer la escritura, ni de revelarle su interpretación al rey. De modo que el rey Belsasar se asustó muchísimo, y su cara palideció, y sus nobles estaban desconcertados. Cuando la reina se enteró de las palabras del rey y sus nobles, entró en el salón de banquetes. La reina dijo: Oh rey, vive eternamente. No dejes que tus pensamientos te aterroricen, ni que tu cara palidezca. En tu reino hay un hombre que tiene el espíritu de dioses santos. En los días de tu padre se vio que tenía iluminación y entendimiento, y una sabiduría como la sabiduría de los dioses. Tu padre, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de los sacerdotes magos, los adivinos, los caldeos y los astrólogos. Eso hizo tu padre, oh rey. Daniel, a quien el rey llamó Belsasar, tenía un espíritu extraordinario y tenía conocimiento y entendimiento para interpretar sueños, aclarar enigmas y resolver problemas complicados. Así pues, manda llamar a Daniel, y él te dirá la interpretación. De modo que llevaron a Daniel ante el rey. El rey le preguntó a Daniel: ¿Eres tú, Daniel, uno de los desterrados de Judá que mi padre el rey trajo de Judá? Me han dicho que tienes el espíritu de los dioses y que en ti hay iluminación, entendimiento y extraordinaria sabiduría. Ante mí han traído a los sabios y a los adivinos para que lean esta escritura y me revelen su interpretación, pero ninguno es capaz de darme la interpretación del mensaje. Sin embargo, he oído que tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas complicados. Pues bien, si eres capaz de leer la escritura y revelarme su interpretación, haré que te vistan de púrpura, que te pongan un collar de oro en el cuello y que seas el tercer gobernante en el reino. Entonces Daniel le respondió al rey: Puedes quedarte con tus regalos y darles tus premios a otros. Aún así, le leeré la escritura al rey y le revelaré su interpretación. Oh rey, el Dios Altísimo le dio a tu padre Nabucodonosor el reino, la grandeza, la honra y la majestad. Y debido a la grandeza que le dio, gente de todo pueblo, nación e idioma temblaba de miedo ante él. Mataba o dejaba vivir a quien quería,
y engrandecía o humillaba a quien quería. Pero cuando su corazón se volvió arrogante y su espíritu se endureció hasta el punto de actuar con insolencia, se le quitó el trono de su reino y su dignidad. Se le echó de entre la humanidad, se le cambió el corazón al de un animal, y empezó a vivir con los asnos salvajes. Comió hierba como los toros, y su cuerpo se mojó con el rocío del cielo, hasta que se dio cuenta de que el Dios Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad, y que sobre él coloca a quien él quiere. Pero tú, su hijo Belsasar, aunque sabías todo esto, no humillaste tu corazón. Al contrario, desafiaste al Señor de los cielos. Hiciste que te trajeran los recipientes de su casa, y luego bebiste vino de ellos con tus nobles, tus concubinas y tus esposas secundarias. Y alabaste a dioses de plata y oro, de cobre, hierro, madera y piedra, dioses que no ven ni oyen, ni saben nada. Pero no le diste gloria al Dios que tiene en sus manos tu aliento y todos tus caminos. Por eso Él envió la mano que escribió estas palabras. Y esto es lo que se escribió: Mené, Mené, Tekel y Parsin. Esta es la interpretación de las palabras. Mené: Dios ha numerado los días de tu reino y le ha puesto fin. Tekel: has sido pesado en la balanza y se ha visto que no pesas lo suficiente. Perez: tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y los persas. Entonces Belsasar dio la orden, y vistieron a Daniel de púrpura, le pusieron un collar de oro en el cuello, y anunciaron con un heraldo que él sería el tercer gobernante en el reino. Esa misma noche mataron a Belsasar, el rey caldeo. Y Darío el Medo recibió el reino. Tenía unos 62 años de edad. Capítulo 6. A Darío le pareció bien nombrar 120 sátrapas sobre todo el reino. Por encima de ellos había 3 altos funcionarios, uno de los cuales era Daniel. Los sátrapas tenían que rendirles cuentas para que el rey no sufriera ninguna pérdida. Ahora bien, Daniel destacaba sobre los otros altos funcionarios y los sátrapas, porque tenía un espíritu extraordinario, y el rey pretendía darle autoridad sobre todo el reino. En ese entonces los altos funcionarios y los sátrapas buscaban algún motivo para acusar a Daniel con respecto a asuntos de Estado, pero no pudieron encontrar nada de qué acusarlo, ni nada corrupto, porque era confiable y no se le podía culpar de negligencia ni corrupción. Así que estos hombres dijeron: a menos que busquemos algo contra él relacionado con la ley de su Dios, no encontraremos ningún motivo para acusar a Daniel. De modo que estos altos funcionarios y sátrapas entraron en grupo a donde estaba el rey y le dijeron: Oh rey Darío, vive eternamente. Todos los funcionarios reales, prefectos, sátrapas, altos funcionarios reales y gobernadores se han puesto de acuerdo en que se emita un decreto real y se haga cumplir una prohibición. Que durante 30 días, cualquiera que le haga una petición a un dios o a un hombre en vez de a ti, oh rey, debe ser arrojado al foso de los leones. Ahora, oh rey, emite el decreto y fírmalo para que no se pueda cambiar, de acuerdo con la ley de los medos y los persas, que no se puede anular. Así que el rey Darío firmó el decreto y la prohibición. Pero tan pronto como Daniel se enteró de que el decreto se había firmado, fue a su casa, que tenía las ventanas de la habitación de la azotea abiertas hacia Jerusalén, y siguió arrodillándose, orando y alabando a su Dios 3 veces al día, tal como siempre había hecho hasta ese momento. Entonces aquellos hombres entraron de repente y encontraron a Daniel haciéndole peticiones y rogándole a su Dios.
De modo que fueron a hablar con el rey y le recordaron la prohibición real. ¿No firmaste una prohibición que dice que durante 30 días cualquiera que le haga una petición a un dios o a un hombre en vez de a ti, oh rey, debe ser arrojado al foso de los leones? El rey les respondió: Así quedó establecido de acuerdo con la ley de los medos y los persas, que no se puede anular. Ellos le respondieron inmediatamente al rey: Pues Daniel, uno de los desterrados de Judá, no te ha obedecido a ti, oh rey, ni tampoco ha obedecido la prohibición que firmaste, sino que sigue orando 3 veces al día. Cuando el rey oyó esto, se angustió muchísimo y buscó la manera de librar a Daniel. Hizo todo lo que estaba en su mano por salvarlo hasta que se puso el sol. Entonces estos hombres entraron en grupo a donde estaba el rey, y le dijeron: Recuerda, oh rey, que la ley de los medos y los persas dice que no se puede cambiar ninguna prohibición o decreto que el rey haya emitido. Así que el rey dio la orden y trajeron a Daniel, y lo arrojaron al foso de los leones. El rey le dijo a Daniel: Tu Dios, a quien sirves con constancia, te rescatará. Entonces trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso, y el rey la selló con su anillo de sellar, y con el anillo de sellar de sus nobles, para que no se pudiera cambiar nada en el caso de Daniel. Después de eso, el rey regresó a su palacio. Pasó toda la noche ayunando, y no aceptó ninguna diversión, y no pudo dormir. Por fin, con el primer rayo de luz del amanecer, el rey se levantó y fue corriendo al foso de los leones. Cuando se acercó al foso, llamó a Daniel con voz triste. El rey le preguntó a Daniel: Oh Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido rescatarte de los leones tu Dios, a quien sirves con constancia? De inmediato, Daniel le respondió al rey: Oh rey, vive eternamente. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Y estos no me hicieron ningún daño, pues se me ha considerado inocente ante él. Y tampoco te he hecho nada malo a ti, oh rey. El rey se alegró muchísimo y ordenó que sacaran a Daniel del foso. Cuando sacaron a Daniel del foso, no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Entonces el rey dio la orden, y trajeron a los hombres que habían acusado a Daniel. Después los arrojaron al foso de los leones junto con sus hijos y sus esposas. Y antes de que llegaran al fondo del foso, los leones los atacaron y trituraron todos sus huesos. Luego el rey Darío escribió a gente de todo pueblo, nación e idioma que vive en la tierra: Que su paz sea abundante. Doy la orden de que la gente de todo rincón de mi reino debe temblar de temor ante el Dios de Daniel. Porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino nunca será destruido, y su dominio es eterno. Él rescata, salva y realiza milagros y cosas impresionantes en los cielos y en la tierra, porque ha rescatado a Daniel de las garras de los leones. Así que a Daniel le fue bien en el reino de Darío y en el reino de Ciro el persa.